Existe la posibilidad de que nuestros hábitos alimentarios estén modulados por la huella genética dejada en el subconsciente por nuestros antepasados. Estudios científicos han demostrado que nuestro genoma apenas ha cambiado con respecto al que se desarrolló en la primera selección natural del Homo sapiens, cazador y recolector. En este video revisamos algunos eventos de importancia que marcaron la forma de alimentarse Homo sapiens y que pudieron haber potenciado su capacidad cognitiva, determinando su proceso evolutivo y estilo de vida moderno. Todo hombre, mujer o niño que habita en el planeta Tierra en la actualidad es un miembro moderno de la especie Homo sapiens, descendientes de simios. Somos mamíferos omnívoros, es decir, que podemos alimentarnos de toda clase de sustancias orgánicas, tanto vegetales como animales. Al día de hoy, Homo sapiens se ubica en la cima de la cadena alimentaria, pero esto no siempre fue así. De hecho, podemos considerarlo algo muy reciente en nuestra línea temporal evolutiva. Durante millones de años, nuestros antepasados se ubicaron en el nivel medio de la cadena alimentaria. Ellos cazaban animales más pequeños y recolectaban lo que podían, al mismo tiempo que eran cazados por depredadores mayores. Fue hace unos 400.000 años cuando los humanos empezaron a cazar presas grandes de manera regular. Y solo en los últimos 100.000 años fue que saltaron a la cima de la cadena alimentaria. Una teoría sostiene que la domesticación del fuego fue un paso determinante en el camino hasta la cumbre. Hace unos 300.000 años el hombre comenzó a usar el fuego de manera cotidiana y esto le permitió tener una fuente fiable de luz y calor, además de un arma mortífera para la defensa contra los depredadores. Se cree que la domesticación del fuego comenzó como algo al azar. Un rayo caído en hojas secas que fueron incendiadas llamaron su atención como algo curioso que luego comenzaron a tratar de dominar. Así, con el tiempo, pudieron comenzar a incendiar deliberadamente sus alrededores con un fuego cuidadosamente controlado y con ello lograron convertir espesuras intransitables e inutilizables en praderas despejadas y en un futuro aún no cercano, productivas. Pero sin lugar a dudas, lo mejor que pudo traerle a la especie humana el uso controlado del fuego fue la posibilidad de cocinar. Recolectar animales, nueces y tubérculos semiquemados una vez que el fuego se extinguía les permitió obtener alimentos que los humanos no podían digerir en su forma natural, como el trigo, el arroz y las patatas, que se convirtieron en elementos esenciales de su dieta gracias a la cocción. De esta forma, los humanos pudieron comer más tipos de alimentos, fáciles de masticar y digerir. De hecho, se afirma que evolutivamente esto provocó que requirieran dientes más pequeños y un intestino más corto. Algunos expertos evolutivos creen que hubo una relación directa entre el advenimiento de la cocción, el acortamiento del tracto intestinal y el crecimiento
del cerebro humano, puesto que tanto un intestino largo como un cerebro grande son extraordinarios consumidores de energía. Era difícil tener ambas cosas. Al acortar el intestino y reducir su consumo de energía, la cocción abrió accidentalmente el camino para el enorme cerebro de la especie humana. Su gran tamaño, en comparación con el de otros animales, es innegable. Los mamíferos que pesan 60 kilogramos tienen en promedio un cerebro de 200 centímetros cúbicos. Los primeros hombres y mujeres de hace 2,5 millones de años tenían un cerebro de unos 600 centímetros cúbicos, mientras que los sapiens modernos tienen en promedio un cerebro de 1.200 a 1.400 centímetros cúbicos. Este representa solo del 2 al 3% del peso corporal total, pero consume el 25% de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo. Parece que los humanos arcaicos tuvieron que pagar por su gran cerebro de dos maneras. En primer lugar, necesitaron pasar más tiempo en busca de comida, y en segundo lugar, sus músculos se atrofiaron. Los humanos desviaron energía desde los bíceps a las neuronas. Durante 2,5 millones de años, los humanos se alimentaron recolectando plantas y cazando animales que vivían y se reproducían sin su intervención. Durante todo su proceso migratorio desde África Oriental, Oriente Próximo, Europa, Asia, Australia y finalmente América, Homo sapiens continuó alimentándose mediante la recolección de plantas silvestres y la caza de animales salvajes. En la mayoría de los hábitats se alimentaban de una manera flexible y oportunista. La recolección era la principal actividad de los sapiens y le proporcionaba la mayor parte de sus calorías. Extraían termitas, recogían bayas, excavaban para obtener raíces, acechaban a conejos y cazaban bisontes y mamús. Parece que el secreto del éxito de los cazadores recolectores que los protegió de las hambrunas y la malnutrición fue su dieta variada. Pero los sapiens no solo buscaron comida, también buscaron conocimiento. Seguramente para poder sobrevivir necesitaron crear un mapa mental detallado de su territorio. Para maximizar la eficiencia de su búsqueda diaria de comida, precisaban información sobre el crecimiento de las plantas, las costumbres de cada animal. Necesitaban saber qué alimentos eran nutritivos, cuáles los enfermaba y cómo usar otros como curas. Necesitaban saber el progreso de las estaciones y qué señales de aviso precedía una lluvia torrencial o un periodo de sequía, así que necesitaron estudiar todo a su alrededor. Cuando los recursos alimenticios eran particularmente abundantes, las bandas de sapiens se establecían en campamentos estacionales e incluso permanentes.
desarrollar habilidades para secar, ahumar y en zonas árticas congelar la comida, hicieron también posible permanecer en el mismo lugar por períodos de tiempo más prolongados. También establecieron aldeas permanentes a lo largo de mares y ríos ricos en peces. Permanecer más tiempo en un mismo lugar los llevó a reproducirse más y con ello a tener más bocas que alimentar. A fin de poder disponer de una mayor cantidad de alimentos, los sapiens hace unos 10.000 años empezaron a dedicar casi todo su tiempo y esfuerzo a manipular la vida de unas pocas especies de animales y plantas. Desde la salida hasta la puesta del sol, los sapiens sembraban semillas, regaban las plantas, arrancaban malas hierbas del suelo y conducían a los carneros a los mejores pastos. Estas tareas, pensaban, les proporcionarían más frutos, grano y carne. Fue un cambio radical a la forma en que vivían los humanos, y esto se le atribuye a lo que se ha denominado la revolución agrícola. La transición a la agricultura se inició alrededor de 9.500 a 8.500 años antes de Cristo, en el país montuoso del sudeste de Turquía, el oeste de Irán y el Levante. Empezó lentamente y en un área geográfica restringida. El trigo y las cabras se domesticaron aproximadamente hacia 9.000 años antes de Cristo, los guisantes y las lentejas hacia 8.000 años antes de Cristo, los olivos hacia 5.000 años antes de Cristo, los caballos hacia 4.000 años y la vid o arbusto de la uva en 3.500 años antes de Cristo. Algunos animales y plantas como los camellos y los anacardos se domesticaron incluso más tarde, pero en 3.500 años antes de Cristo, la principal oleada de domesticación ya había terminado. De las miles de especies que nuestros antepasados cazaban y recolectaban, solo unas pocas eran candidatas adecuadas para cultivarlas y dominarlas. Estas pocas especies vivían en lugares concretos y en esos lugares fue donde tuvieron lugar grandes avances agrícolas. Los pueblos de América Central domesticaron el maíz y las habichuelas. Los sudamericanos descubrieron cómo cultivar patatas y criar llamas. En China domesticaron el arroz, el mijo y los cerdos. En Norteamérica decidieron cultivar calabazas. Los habitantes de Nueva Guinea domesticaron la caña de azúcar y los plátanos, mientras que los primeros granjeros de África Occidental produjeron el mijo, el arroz, el sorgo y el trigo conforme a sus necesidades. Desde estos puntos focales iniciales, la agricultura se extendió por todas partes. En el siglo I a.C., la inmensa mayoría de las personas en la mayor parte del mundo eran agricultores. En la actualidad, con todas nuestras tecnologías avanzadas, más del 90% de las calorías que alimentan a la humanidad proceden del puñado de plantas que nuestros antepasados domesticaron entre 9.500 y 3.500 años antes de Cristo.
trigo, arroz, maíz, patatas, mijo y cebada. En los últimos 2000 años no se ha domesticado ninguna planta o animal digno de mención. Por esto podríamos considerar que si nuestra mente es la de los cazadores-recolectores, nuestra cocina es la de los antiguos agricultores. Algo importante que resaltar es que ciertamente el desarrollo agrícola amplió la suma total de alimento a disposición de la humanidad, pero el alimento adicional no se tradujo en una mejor dieta. El agricultor medio trabajaba más duro que el cazador-recolector medio y a cambio obtenía una dieta peor. Los sapiens agricultores tendían a comer una dieta muy limitada y desequilibrada, especialmente en la época premoderna. La mayoría de las calorías que alimentaban a una población agrícola provenían de una sola planta de cultivo, como el trigo, las patatas o el arroz, por lo que carecían de algunas de las vitaminas, minerales y otros nutrientes que los humanos necesitan. A medida que los humanos se extendieron por el mundo, lo mismo hicieron sus animales domesticados. Hace 10.000 años no había más que unos pocos millones de ovejas, vacas, cabras, cerdos y gallinas que vivían en unos pocos nichos afroasiáticos privilegiados. En la actualidad, el mundo alberga alrededor de 1.000 millones de ovejas, 1.000 millones de cerdos, más de 1.000 millones de vacas y más de 25.000 millones de gallinas, repartidos por todo el planeta. Anualmente se sacrifican alrededor de 50.000 millones de animales de granja. La gallina doméstica es el ave más ampliamente extendida de las que hayan existido nunca. Después de Homo sapiens, las vacas, los cerdos y las ovejas domésticas son los mamíferos grandes segundo, tercero y cuarto más extendidos por el mundo. Tanto los pollos como las vacas domésticas pueden representar una historia de éxito evolutivo en función del número de individuos existentes, pero también figuran entre los animales más desdichados que jamás hayan existido. La domesticación de los animales se basó en una serie de prácticas brutales que con el paso de los siglos se hicieron todavía más crueles. Algo que necesita reflexión es que tal vez para Homo sapiens el desarrollo agrícola representó un aumento espectacular en el poder colectivo y en el éxito, pero posiblemente esto vino acompañado de un gran sufrimiento individual. Hemos dominado nuestro entorno, aumentado la producción de alimentos, construido ciudades, establecido imperios y creado extensas redes comerciales, pero ¿hemos reducido la cantidad de sufrimiento en el mundo? Una y otra vez, un gran aumento del poder humano no mejoró necesariamente el bienestar de los sapiens individuales y por lo general causó una inmensa desgracia a otros animales. Antes de la industrialización de la agricultura, la mayor parte del alimento producido en campos y granjas
se usaba para la alimentación de campesinos y animales de granja. Solo un pequeño porcentaje se empleaba para alimentar a personas que desempeñaban otros oficios. En casi todas las sociedades, los campesinos suponían más del 90% de la población. Después de la industrialización de la agricultura, un número decreciente de agricultores era suficiente para alimentar a un número creciente de personas que desempeñaban otra actividad. Por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos, solo el 2% de la población vive de la agricultura, pero este 2% produce lo suficiente para alimentar a toda la población de Estados Unidos y para exportar los excedentes al resto del mundo. Sin la industrialización de la agricultura, la revolución industrial urbana no habría podido tener lugar. No habría habido manos y cerebros suficientes para llenar fábricas y oficinas. Las sociedades agrícolas tradicionales vivían bajo la sombra terrible de la hambruna. En el mundo opulento de hoy en día, uno de los principales problemas de salud es la obesidad, que golpea a los pobres que se sacian de hamburguesas y pizzas más que a los ricos que comen ensaladas orgánicas y batidos de fruta. Cada año la población de Estados Unidos gasta más dinero en dietas que la cantidad que se necesitaría para dar de comer a toda la gente hambrienta en el resto del mundo. La obesidad es una doble victoria para el consumismo. En lugar de comer poco, lo que conduce a la contracción económica, la gente come demasiado y después compra productos dietéticos, con lo que contribuye doblemente al crecimiento económico. Es innegable que Homo sapiens cambió radicalmente de medio ambiente en un periodo de tiempo corto, modificando a su vez el tipo e intensidad de actividad física y la forma de alimentarse. Pasó de una situación de supervivencia que le demandaba condiciones físicas extraordinarias con su respectiva enorme demanda de energía y nutrientes, a estar en tiempos modernos en un ambiente que le permite dedicar más su tiempo al ocio y diversión, con poca actividad física y una baja demanda de energía, que en muchos casos cubre con un excesivo consumo de alimentos, y todo con los mismos genes, tal como lo han demostrado algunos estudios llevados a cabo en diferentes grupos étnicos humanos. Nuestro genoma apenas ha cambiado con respecto al que se desarrolló en la primera selección natural del Homo sapiens cazador-recolector, el Homo sapiens agricultor de hace unos 10.000 años y el Homo sapiens de la revolución industrial de hace solo unos 200 años, por lo que la huella genética podría estar aún determinándonos en muchos aspectos. Hasta aquí nuestro relato. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Te regalamos un corazón de agradecimiento y te invitamos a seguir viendo nuestro contenido.